Hola, soy la doctora Olga Benavides, neurólogo. Me toca conversar con ustedes acerca de las complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. Todos conocemos, ¿verdad?, que la levodopa que nace desde el año 1960 hasta la actualidad ha logrado ser el mejor de los tratamientos para el manejo de los aspectos motores de la enfermedad de Parkinson, como son la bradicinesia, la lentitud o rigidez de extremidades, y que ha sido hasta ahora el gold estándar y que además ha logrado mantener un buen funcionamiento de los pacientes con el uso de la levodopa. Sin embargo, se conoce que en el transcurso del uso de la levodopa, los pacientes inician cuadros o complicaciones motoras características de la enfermedad de Parkinson denominadas fluctuaciones motoras y que están muy relacionadas a la disminución del efecto de la levodopa en relación al tiempo y a la intensidad del control motor. Estas fluctuaciones motoras, sin embargo, se caracterizan no solamente por la pérdida del efecto, sino también por trastornos del movimiento o movimientos hipercinéticos que se llaman discinesias. De manera que en esta reunión lo que vamos a entender, a comprender, que la exposición al uso prolongado de la levodopa mediante el mecanismo de un tratamiento con levodopa que produce una estimulación pulsátil de los receptores dopaminérgicos estatales, generan cambios en la actividad neuronal, produciendo una actividad neuronal anormal. Esta actividad neuronal anormal es lo que conlleva a producir discinesias o movimientos involuntarios hipercinéticos, fluctuaciones motoras, que es la reducción en el tiempo de duración del efecto de la levodopa, que en estos pacientes comienzan a ser de 2 horas o 2 horas y media, y luego de eso pierden el efecto, reemergiendo todos los síntomas parkinsonianos, como es la rigidez, el temblor y la lentitud. Y también, si bien es cierto, no es parte del capítulo que vamos a conversar, sin embargo, no solamente existen fluctuaciones motoras, sino que también existen fluctuaciones no motoras que se caracterizan más bien por alteraciones sensoriales que producen dolor y parestesias o cambios conductuales en los pacientes con enfermedad de Parkinson. No es inhabitual ver este grupo. Levanta los brazos. El otro brazo. Intenta poner, ayúdate a ponerse de pie. Un paso. Ya, siéntalo nomás. O pérdida de efecto de la levodopa. Sin embargo, cuando inicia el efecto de ¿verdad? Y de la cabeza, que son de pic de dosis o de pic de efecto. En este caso, no, y se le mueve el pie. más bien está ya con efecto.
él lo está bloqueando, lo está metiendo ahí para el lado para que no se le mueva. ¿No es cierto? Claro. El periodo de efecto epiléptico empezando a reducirse y por lo tanto el paciente comienza a mover también más extremidades y miembros. ¿Es inyección viralista? Puede ser bastante incapacitante dado a que impide el movimiento o puede generar caídas. También podemos ver en la siguiente diapo, como por ejemplo esta bradicinesia, el paciente con claramente falta de desplazamiento, este paciente camínese acá. ¿Puede? Ayúdale si no. Cuidado con la consulta ambulatoria. Mucha dificultad para iniciar el paso. Levante los pies, marchando. Marchando, levante los pies. En este caso la pérdida de efecto de Muy bien. Y acá podemos... Ahora dice que le hagan los exámenes, sí. Con deficiencia. ¿Qué lado es el derecho el que se está moviendo más ahora? Sí, se mueve más el derecho y el izquierdo. Tenemos que definir el lado. Sí. Aquí ¿puedes caminar ahora? Sí. Vamos a echar. Puede desplazarse, pero claro, con la dificultad de la desinesia. Acá la vemos desplazándose. Ahora dice que le hagan los exámenes, sí. ¿Qué lado es el derecho el que se está moviendo más ahora? Sí, se mueve más el derecho y el izquierdo. Tenemos que definir el lado, ¿eh? Sí. Aquí usted echa todo lo contrario. ¿Puedes caminar? Ahora dice que le hagan los exámenes, sí. Los ganglios basales contienen estaciones de entradas y salidas que se llaman vías directas e indirectas. Estas estaciones de entrada incluyen el estriado y el núcleo subtalámico, que es el estriado y el núcleo subtalámico, que son los dos núcleos, ¿verdad?, que reciben estímulos glutamatérgicos o también llamados excitatorios. Desde varias regiones de la corteza cerebral, además entrada modulatoria dopaminérgica a través de la sustancia negra en la pars compacta y entrada serotoninérgica a raíz del núcleo del RAFE o núcleo dorsal del RAFE. Las estaciones de salida del globo pálido interno y sustancia negra, que es la pars reticulata, y la región cortical, que también define áreas, ¿verdad?, en relación a la estimulación o función de input o output con los ganglios basales, definen áreas motoras, oculomotoras, asociativas y límbicas. Es necesario entender que estas complicaciones motoras que se ven en la enfermedad de Parkinson avanzada se deben a que esta insuficiencia dopaminérgica que se encuentra en la sustancia negra par compacta genera una denervación dopaminérgica hacia el estriado y por tanto esta falta de estimulación o neuromodulación tanto de las vías directas o indirectas es lo que facilita, ¿verdad?, al proceso de bradicinesia o también al proceso de una estimulación pulsátil que lleva a la producción de las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. El movimiento voluntario implica la actividad de un circuito motor que se origina en las regiones sensoriomotoras pre-hipocentrales. Las neuronas se proyectan directamente desde la corteza hacia el putamen o indirectamente por medio del núcleo del tálamo o centro mediano. La mayoría de las neuronas en el cuerpo estriado son células de proyección de ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor. Las proyecciones glutamatérgicas corticales terminan en las cabezas espinales de las dendritas distales, ¿verdad? Tanto de las neuronas, ¿verdad? Y que generan un estímulo glutamatérgico.
En contraste, la dopamina más bien juega un rol de neuromodulador a nivel de los ganglios basales y las proyecciones dopaminérgicas neurales terminan en los ejes dendríticos de las neuronas espinosas del medio estriatal. De manera que con esto uno puede claramente evidenciar que a la falta de la dopamina disregula prácticamente tanto las vías dopaminérgicas directas e indirectas que llevan al compromiso motor de la enfermedad de Parkinson. La dopamina regula diferencialmente las vías directas e indirectas. Las vías directas e indirectas trabajan juntas para equilibrar el control motor manejado por los ganglios basales, como les comentaba. La vía directa facilita el movimiento mediante la disminución de la inhibición tónica de la producción de ganglios basales y la desinhibición de las vías tálamo-corticales y del tronco encefálico. Eso significa que esta vía directa facilita el movimiento mediante la desinhibición de las vías tálamo-corticales que llevan estimulación glutamatérgica hacia la corteza cerebral y que gatillan el movimiento o el acto motor. Por otro lado, la vía indirecta suprime el movimiento, más bien lo inhibe. ¿Y de qué manera hace la vía indirecta esta función de inhibir el movimiento? Mediante la producción inhibitoria o efecto GABA de los ganglios basales hacia el tálamo. Una de las funciones de las vías directas e indirectas, sin duda, es escalar el movimiento inhibiendo primero las neuronas del globo pálido interno con sustancias neuroreticulares por medio de la vía directa y luego desinhibiendo las mismas neuronas para terminar en un movimiento o acto motor. Por lo general, la progresión natural de la enfermedad de Parkinson, como les había mencionado, se caracteriza por un inicio insidioso de síntomas como dolor en el hombro, disminución del braceo, temblor en reposo, marcha arrastrada o bradicinesia, seguida de una mejora con el inicio de tratamiento dopaminérgico. Este periodo de luna de miel, o también llamado periodo de buen efecto de los tratamientos dopaminérgicos, termina gradualmente en el tiempo o avanza en el tiempo, vamos a ver en cuánto son los años que evolucionan esto, a acortamiento del efecto de la respuesta de la levodopa. Este efecto de desgaste o de periodos off, como también se le denomina, la presencia de disinesias en el pic de dosis y una respuesta más impredecible, sin una relación obvia en la dosificación de la levodopa, es lo que nosotros llamamos efecto on-off. En algunos casos, estos efectos también se traducen como, por ejemplo, la distonía, especialmente que puede ser del pie o también de la mano y que incluso puede ser un síntoma de presentación en la enfermedad de Parkinson. Especialmente la distonía es un síntoma de presentación más frecuente en los pacientes de inicio joven. Sin embargo, existe mutaciones genéticas a nivel de los pacientes de inicio de Parkinson juvenil que se plantea que es la causa por la cual estos pacientes se presentan con más componente distónico de la enfermedad y una de las más frecuentes es la mutación de la parquina. Sin embargo, la distonía también no solamente se asocia a los parkinsonismos de inicio precoz o juvenil, sino que también a los parkinsonismos atípicos. Sobre todo, la presencia de mucha distonía en una enfermedad de Parkinson puede sugerirnos Parkinson atípico como la degeneración corticobasal. También existen otros parkinsonismos que se caracterizan por neurodegeneración y acúmulo de hierro, que también se caracterizan por generar distonía, además del parkinsonismo, y también otros trastornos neurodegenerativos o posterior a trasplante de células fetales. Las posturas distónicas, tanto estatales de manos y de pies y otras deformidades, escoliosis, alteraciones de columna doblado, cantocórnea, también pueden estar asociadas a la enfermedad de Parkinson y también de otros trastornos parkinsonianos. ¿Por qué
hablar de estimulación dopaminérgica continua. Les había mencionado que el dosificar la terapia dopaminérgica, en este caso la levodopa, de manera pulsátil, por horarios, con dosis fraccionadas, lo que está generando es una estimulación anormal sobre una función normal celular. Esto es lo que es una de las hipótesis que plantea el por qué ocurren estas fluctuaciones motoras, la estimulación pulsátil. Ahora, esta estimulación pulsátil, ¿qué es lo que lleva a las fluctuaciones motoras en el tiempo en la enfermedad de Parkinson? Debería ser reemplazada por una estimulación dopaminérgica continua. La teoría de la estimulación dopaminérgica continua sugiere que el desarrollo de las fluctuaciones motoras está relacionado a la estimulación pulsátil, tal como les mencionaba, y que los tratamientos que ofrecen una estimulación dopaminérgica más bien más continua pueden disminuir o reducir el riesgo de desarrollo de fluctuaciones motoras y discinesias. La evidencia, por ejemplo, ha demostrado que las infusiones crónicas continuas de levodopa o la presencia de agonistas dopaminérgicos mejoran drásticamente las fluctuaciones motoras. La administración de dosis pulsantes de levodopa 2 veces al día o 3 veces al día en ensayos, ¿verdad?, de laboratorio han permitido encontrar que se relaciona con la formación de complicaciones motoras. Ahora, también es necesario recalcar que en otros pacientes, a pesar de la exposición de levodopa o bajo personas con cerebros normales, sin alteraciones degenerativas, la levodopa no produce discinesias. De manera similar, ¿verdad? Se ha tratado de ensayar también en laboratorios el uso de la estimulación de fármacos con estimulación continua o el uso de dopaminérgicos, y se ha encontrado que efectivamente se reduce dramáticamente las complicaciones motoras. Yo les había mencionado que la levodopa sigue siendo el gold estándar en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Ha reducido claramente, ha ayudado claramente a mejorar mediante la reducción de la discinesia y rigidez la funcionalidad de los pacientes. Esto, si bien es cierto, es un avance, sin embargo, es necesario recordar que los pacientes en un 40% de los casos a los 5 años del uso de levodopa comienzan con fluctuaciones motoras o discinesias. El tratamiento crónico con la levodopa, como yo les decía, desarrolla estas fluctuaciones que son incapacitantes. Estudios prospectivos a doble ciego hablan de que las fluctuaciones y las discinesias se desarrollan aproximadamente con 16 a un 20% en pacientes solamente después de los 9 meses de tratamiento, y que afectan el 50 al 60% de los pacientes después de 3 a 4 años. Los estudios a largo plazo sugieren que las complicaciones motoras eventualmente se desarrollan en casi todos los pacientes tratados con levodopa. ¿De acuerdo? Los pacientes con enfermedad de Parkinson pasan por periodos de no respondedor o no respuesta a la medicación y experimentan parkinsonismo claramente incapacitantes con periodos de inactividad o periodos off, o periodos que más bien responden a la levodopa, pero con movimientos involuntarios o aumentados de tipo coreiformes o distónicos, como es las discinesias. En estadios avanzados de la enfermedad puede ser muy difícil encontrar una dosis adecuada de la levodopa que ayude, ¿verdad?, a controlar por más tiempo durante el día la lentitud y la rigidez, ¿de acuerdo? Sin que se induzca a complicaciones como las discinesias.
Si bien es cierto, como acá exponemos un ejemplo, los pacientes muchas veces son más funcionales teniendo las disinesias que teniendo las rigidez o las pérdidas de efecto o pérdida de efecto off, ¿de acuerdo? Las terapias médicas actuales pueden ser efectivas para las complicaciones motoras leves, pero generalmente son inadecuadas para las complicaciones motoras más graves. Se puede intentar, si bien es cierto, fraccionar o reducir la dosis de la levodopa, no solamente en cantidad por horario, sino también en frecuencia de dosis. Pero, sin embargo, siempre la dosis, el paciente en estadios avanzados, aún graduando bien la frecuencia de dosis, pueden presentar disinesias en el pic de las dosis. Es por esto que esto que les mencionaba de la estimulación continua dopaminérgica se hace tan necesario dado a que a pesar de los fraccionamientos, a pesar de la reducción de dosis, a pesar del aumento de horario, se hace insuficiente el control motor de los pacientes con Parkinson. Es por eso que aparece como complemento para estas complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson tratamientos que faciliten los niveles plasmáticos o que ayuden a durar más tiempo la levodopa a nivel plasmático y que reduzcan el riesgo de generar disinesias o complicaciones motoras. Ahí aparecen los agonistas dopaminérgicos. En definitiva, los agonistas dopaminérgicos vienen a ayudar a prolongar el efecto del nivel plasmático de la levodopa y a reducir, mediante su uso, las complicaciones motoras o fluctuaciones motoras. Los agonistas de la dopamina, los inhibidores de la catecolortometiltransferasa, los inhibidores de la monoaminoxidasa, todas van orientadas a mejorar la potencia de la levodopa, van orientadas a mejorar el periodo ON, ¿verdad? Y con la menor reducción de disinesias o efectos adversos. La mantadina es un excelente fármaco como efecto antidisquinético, tiene un efecto de reducir las disquinesias, efecto transitorio y el único efecto adverso de la mantadina o efecto secundario es el deterioro cognitivo. Actualmente se está planteando el uso de amantadina de liberación prolongada que tiene muy buenos efectos antidisquinéticos, sus resultados han sido positivos y está aprobada por la FDA. Los nuevos ensayos de fármacos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla están orientados en su totalidad, ¿verdad?, a tener un efecto antidisquinético y aumento o potenciar la levodopa. Las terapias médicas disponibles actualmente no del todo llevan a un control satisfactorio de las complicaciones motoras. Es por eso que ustedes han escuchado más de las terapias quirúrgicas, en donde el implante de la estimulación cerebral profunda a nivel del globo pálido o a nivel del núcleo subtalámico han sido orientados como un tratamiento para poder controlar mejor las disquinesias o complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Si bien es cierto, el DBS no proporciona los beneficios antiparkinsonianos superiores a la levodopa, es decir, que estos pacientes que a pesar de estar operados deben de continuar usando levodopa, sí se ha visto que las terapias quirúrgicas han reducido las complicaciones motoras y en algunos pacientes incluso han reducido, han reducido también la dosis de levodopa diarias. Lo que sí es que hay complicaciones sobre las cuales no son de solución las terapias quirúrgicas, como es la inestabilidad para caminar y la demencia en el paciente con Parkinson, que ya son complicaciones también de etapas avanzadas, que las cuales no tienen resolución
con las terapias quirúrgicas, es más, pueden empeorar con las terapias quirúrgicas. Sin embargo, cuando hablamos de que existen complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson, decimos por qué hay grupos de pacientes con Parkinson que a pesar de dosis altas no desarrollan complicaciones motoras o en este caso discinesias, y por qué otro grupo sí desarrolla incluso con dosis promedio discinesias. Y esto se debe a que existen factores de riesgo para desarrollar las complicaciones motoras. Estos factores de riesgo para desarrollar las complicaciones motoras son la edad temprana, la etapa avanzada de la enfermedad y la dosis alta de levodopa. Se ha encontrado claramente que los pacientes de edad más temprana o de inicio más juvenil, si bien es cierto, responden más rápidamente al uso de la levodopa, incluso que los que parten con edad tardía, responden mucho mejor a la levodopa que ellos. Sin embargo, los pacientes que parten con enfermedad de Parkinson temprana o en etapa juvenil presentan más riesgo de hacer discinesias o por la levodopa. No así, por ejemplo, los pacientes de etapa avanzada, en donde si bien es cierto, responden menos exitosamente que a la edad temprana, sin embargo, tienen menos riesgo de hacer discinesias, más riesgo de fluctuaciones off, pero menos discinesias. El otro factor de riesgo que gatilla fluctuaciones motoras es las altas dosis de levodopa y el rápido escalonamiento a las dosis altas de levodopa. Estudios bastante completos, antiguos, por ejemplo, el estudio del DOPA, que fue el primer grupo paralelo doble ciego, que es un ensayo para comparar el efecto de iniciar el tratamiento con diferentes dosis de levodopa. Este estudio fue realizado con 9 meses, demostrando que las dosis más altas de levodopa efectivamente están asociados, si bien es cierto, a un mayor beneficio con respecto al control de la bradicinesia, pero con un mayor riesgo de discinesias, con un mejorón, pero con un mayor riesgo de discinesia. En el estudio STRIDE-PD, también que fue un ensayo doble ciego prospectivo de mayor duración, aproximadamente 4 años, y más grande, ¿verdad?, en cuanto a cantidad de pacientes que se ingresaron, compararon el riesgo de desarrollar discinesias y periodos off en pacientes con enfermedad de Parkinson, asignando al azar el tratamiento con levodopa, carbidopa, ¿verdad?, más un inhibidor de la CON, en este caso el entacapone. El estudio no detectó ningún beneficio con entacapone y levodopa y en relación al periodo de wearing off o discinesias. Estos trabajos permiten claramente evaluar los factores de riesgo en relación a las complicaciones motoras y todos concluyen que la edad temprana, la etapa avanzada de la enfermedad y las dosis altas de levodopa son factores de riesgo para desarrollar las discinesias o fluctuaciones motoras. Esto que yo les comentaba en relación a los distintos factores, la edad de inicio de la enfermedad, el índice de masa corporal, la duración de la enfermedad de Parkinson, es decir, el tiempo que llevan de enfermedad de Parkinson, el sexo se plantea que es más en mujeres que en hombres el riesgo, la escala de Haney-Jarr, y todos estos factores fueron medidos en los distintos trabajos, tratando de buscar los factores de riesgo, y sin duda que la edad de inicio precoz o la edad joven de los pacientes en donde inician la enfermedad de Parkinson, el uso de dosis alta de levodopa, en este caso mayores de 600 miligramos, fácilmente gatillaron complicaciones motoras en los pacientes con enfermedad de Parkinson. El sexo femenino y el bajo peso fueron factores de riesgo significativos en relación a tener más riesgo de presentar discinesias y fluctuaciones motoras de acuerdo a la dosis de levodopa. Y si ustedes ven este gráfico, claramente se pueden dar cuenta
que en dosis más altas de levodopa, ¿verdad? Hay más riesgo de fluctuaciones, en este caso, de la presencia de discinesias. Los estudios de factores de riesgos han sido útiles para poder determinar, ¿verdad?, bajo qué parámetros, a quiénes utilizamos dosis mayores, en quiénes es mejor escalar con dosis más bajas y qué grupo va a ser más riesgo de discinesias o no. Bueno, esto es un poco más de lo que ya les había mencionado. Claramente los pacientes que inician su enfermedad de Parkinson entre los 20 y 40 años son de más riesgo para generar discinesias, no así los pacientes que parten con su enfermedad de 60 años o más, ¿verdad? Pero que básicamente los dos factores de riesgo con mayor prevalencia es la edad y la dosis de levodopa. En este gráfico podemos ver cómo la evolución de la enfermedad en el tiempo va acortando el efecto de la levodopa, va a disminuir los resultados y hay pacientes que en las etapas avanzadas, después de los 5 o 7 años de evolución, ya comienzan a tener un efecto ON que no va más allá de 2 horas, de acuerdo, 2 horas y media, cuando inicialmente al inicio de la enfermedad, claramente la duración de la levodopa era de 6 a 8 horas. En el intervalo del estadio de la enfermedad moderada, en el fondo, comienzan a tener una disminución en efectos ON con la levodopa de 3 a 5 horas y ya en estadios avanzados el efecto de la levodopa solamente alcanza de media hora hasta 2 horas. Cuando uno dice pérdida de efecto de la levodopa, habla de pacientes que exacerban síntomas de bradicinesia, rigidez, temblor o síntomas no motores. Y cuando hablamos de fluctuaciones en ON o complicaciones motoras en periodos ON, hablamos de disquinesias. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, en donde inicialmente las fluctuaciones son mínimas o ninguna en relación a la presencia de disquinesia, a pesar de que hay un grupo que es un 30%, en donde ya se plantea que en el primero o segundo año hay cierta presencia de disquinesias, sin embargo, en estadios avanzados, claramente los periodos ON pueden estar relacionados a francas disquinesias. En la práctica diaria, las fluctuaciones motoras las evaluamos mediante una escala que es bastante interesante poder siempre mantenerla en control a los pacientes, en donde esta escala permite determinar las complicaciones motoras, por ejemplo, en la UPDRS, complicaciones motoras en periodo HOF, duración de las disquinesias o incapacidad que pueda generar las disquinesias, por ejemplo, estas fluctuaciones motoras nos van a dar una pauta de cuán severa está o cuán incapacitante está generando estas complicaciones la actividad de vida diaria. Por ejemplo, el score 0 es ninguna, el score 1 es si el 25% del día pasa con periodo soft, el score 2, 26 al 50% del día pasa con periodo soft, si más del 50% o 75% del día pasa en periodo HOF, y el score 4 es más del 76 o 100 o todo el día pasa en periodo HOF. Lo mismo con las disquinesias, si el 25% del día pasa con disquinesias, si el 50 o 75 o si es más del 75% del día que pasa con disquinesias. Eso nos permite determinar cuán severo es las complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. La fenomenología de las fluctuaciones motoras relacionadas a la levodopa pueden ir desde rigidez, lentitud, aumento del temblor, presencia de
de bloqueos motores o pérdida de desplazamiento del paciente con Parkinson hasta fenómenos sensoriales o fenómenos conductuales. Los pacientes no solamente pueden expresar que se quedan rígidos o lentos, sino que también durante los periodos OFF pueden presentar aumento del dolor o aumento de las disquinesias, o aumento, perdón, de los cambios conductuales como irritabilidad o incapacidad de poder sentir, no quedarse quieto. Y todas estas fluctuaciones están relacionadas a la levodopa. Nos hemos encontrado también con fluctuaciones también conductuales, como por ejemplo irritabilidad, trastornos de ánimo, trastornos de pánico, que están relacionados a la pérdida de efecto de la levodopa. No siempre solamente hay fluctuaciones motoras. En este cuadro intentamos, ¿verdad?, agrupar cuáles son las fluctuaciones motoras más frecuentes en relación a la levodopa, en donde tenemos el Werinov, que claramente aquí, como yo les hablé al principio, que hay una denervación presináptica, lo cual hace que haya una poca estimulación dopaminérgica estriatal, ¿verdad? Se expresa clínicamente con este Werinov, es decir, con una disminución en el tiempo promedio de duración del efecto de la levodopa, de manera que al final de la pérdida del efecto de la levodopa, el paciente nota esta rigidez y estos síntomas parkinsonianos nuevamente. El retraso de Long es otra de las fluctuaciones que también el paciente refiere. El paciente refiere que se toma la pastilla y que a los 15-20 minutos no hay efecto, sino que se retrasa hasta 1 hora o 1 hora y media el efecto de la levodopa. Esto es un retraso de Long en donde generalmente está relacionado también al vaciamiento gástrico, a la mala absorción intestinal, pacientes con estreñimiento, o pacientes con gastropatías también, que evitan la absorción también adecuada de la levodopa. La falla de dosis, es decir, que el paciente note que no tiene ON, que no hay efecto de ON, si bien es cierto puede aparecer un proceso periférico en relación al vaciamiento gástrico, a la absorción intestinal, también pudiera estar relacionado a una alteración en el transportador, en el transporte de la dopamina, y por lo tanto la poca o ninguna dosis de levodopa que atraviese la barrera hematoencefálica. De manera que eso también facilita una falla de dosis o presencia de no-on. Y luego tenemos los estados on-off, en donde el paciente tiene cortos efectos de la levodopa y cae rápidamente a la pérdida de efecto. Como ustedes ven en esta diapo, claramente aquí hay una curva de ON, pero una rápida caída al ON, una pérdida de efecto. Acá hay un retraso de llegar al ON. Acá no solamente hay un retraso, sino que no hay efecto ON, ¿de acuerdo? Y luego acá tenemos periodos de ON, pérdida de efecto, periodos de ON y pérdidas de efecto. Las disquinesias relacionadas a la levodopa, las formas más frecuentes incluyen la forma de estereotipias, coreas, balismo, distonías, mioclonus. Aunque estos movimientos involuntarios pueden ser bastante violentos e incapacitantes, muchos pacientes prefieren estar con disquinesias a estar sin disquinesias y periodos off. Los estudios sobre el impacto de las disquinesias en la calidad de vida han reportado resultados bastante contradictorios. Hay algunos que concluyen que los pacientes con discinesia tienen mejor calidad de vida porque al menos pueden desplazarse, moverse y generar alguna actividad en su vida diaria, pero también hay disquinesias tan violentas que pueden hacer que el paciente tenga movimientos involuntarios en sus piernas y generarle caídas frecuentes. De manera que aquí hay una división en relación a cuánto la disquinesia impacta o no la calidad de vida. Ahora, lo que sí es necesario conocer que esta alteración que ocurre fisiopatológicamente
se debe a una pérdida temprana de la inervación dopaminérgica en el cuerpo estriado dorsolateral que corresponde somatotópicamente al área del pie y a la extremidad inferiores, y por eso una de las disquinesias más frecuentes parten desde desde una extremidad inferior hacia el resto de las extremidades, y dependiendo el tipo de periodo en el que se presente la disquinesia en relación al nivel plasmático, vamos también a encontrar disquinesias en los periodos HON o periodos de efecto de levodopa, o disquinesias bifásicas en donde el paciente pasa con un rango de insuficiencia dopaminérgica que lo lleva a tener disquinesias en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Las otras formas de discinesias relacionadas a la levodopa que ocurren también en un 15 a 20%, como yo les mencionaba, son las discinesias bifásicas, que les decía que también comprometen extremidades inferiores. En contraste con las discinesias de dosis de ON o máxima de levodopa, que lejos son las más frecuentes, estos pacientes más bien presentan secuenciación entre parkinsonismo, mejoría, discinesias, mejoría y parkinsonismo. Estas discinesias claramente bifásicas son las que caracterizan al paciente. El paciente dice, se siente en periodo off, toma el medicamento, pasa a una mejoría, una vez que tiene efecto de la levodopa, hace discinesias, luego pasan las discinesias, vuelve a sentirse en un on sin discinesias y luego caen rápidamente al parkinsonismo. Las respuestas difásicas se caracterizan por parkinsonismo, discinesia, mejoría, discinesia y parkinsonismo. Yo les había mencionado que también las distonías pueden ser parte de la pérdida de efecto de la levodopa en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero ojo que también las distonías pueden estar formando parte de parkinsonismos atípicos. Y en ese caso hay que estar atentos dentro de los parkinsonismos atípicos más frecuentes, la atrofia multisistémica, que generalmente presentan discinesias faciales, o aquellos pacientes con mucho componente distónico también pueden estar relacionados a distonías oromandibulares en pacientes con atrofias multisistémicas. Presencia de distonías de extremidades superiores están muy relacionadas, ¿verdad? También en atípicos, por ejemplo, a la degeneración corticobasal, ¿de acuerdo? Así que hay que estar atentos en relación a la evolución de los pacientes y sus banderas rojas en relación a los parkinsonismos atípicos. Esto es un poco de lo mismo que les mencionaba, las complicaciones motoras en relación al wearing off, el efecto off, el retraso del on o el sin efecto del on, el freezing o congelamiento es un bloqueo o incapacidad de poder iniciar la marcha. Los freezing pueden estar en periodos off o pueden estar en periodos on. Cuando generalmente están en periodo HON, se plantea que están relacionados más a ya un deterioro más frontal subcortical, y cuando están en periodo OFF, más bien por falta de levodopa. Otras fluctuaciones que también se encuentran, como yo les decía, no solamente motoras, sino también no motoras, que pueden estar relacionados a trastorno de comportamiento o alteraciones de las presiones sanguíneas. Las discinesias, no olvidarlas, que yo les decía, pic de dosis, ¿verdad? En relación a las discinesias o distonías o discinesias bifásicas, como yo les mencionaba, ¿verdad? Disquinesias, mejoría, disquinesias o mejoría, disquinesias, mejoría.
Ojo con eso porque es lo que nos permite también hacer un manejo de tratamiento farmacológico en el caso de las disquinesias de pic de dosis. La reducción de la levodopa nos va a orientar a mejorar esta disquinesia. En las difásicas, más bien el fraccionamiento más continuo de la levodopa facilita la mejoría de la disquinesia difásica. Las distonías OFF, que pueden ser al final de la dosis o al despertar en la mañana, la presencia de mioclonus al despertarlo durante el sueño, la acaticia, que es la incapacidad de poder estar quieto, que puede ser también al final de la dosis o fin de dosis o en el pic de dosis. Pueden haber también disquinesias respiratorias o que están o también la disregulación dopaminérgica, pacientes que presentan sensación o de ahogo o sintomatología de disnea en los periodos OFF. Y bueno, claramente cambios conductuales o en relación a la dosis de levodopa. Cuando antes planteamos por qué la estimulación dopaminérgica continua es importante, justamente está relacionada a el uso de los agonistas dopaminérgicos y los inhibidores, en este caso también de la COM, que ambos van a facilitar la prolongación del tiempo de duración de la levodopa y la reducción de las fluctuaciones motoras, y también la reducción de las disquinesias, facilitando el aumento de los periodos ON de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Los agonistas dopaminérgicos, la apomorfina, ha sido largamente estudiada con muy buenos resultados, con un fuerte efecto o estimula en las zonas de receptores de 1 y de 2. El resultado de la apomorfina, si bien es cierto, es bastante potente, pero dura poco, de 1 a 2 horas, lo cual ha hecho que más bien sea utilizada como una terapia de rescate. La bromocriptina, que se la usa cada vez menos, dado el efecto secundario de esclerosis valvular, también tiene un fuerte efecto estimulador sobre, estimulación dopaminérgica me refiero, sobre los receptores de 2 agonistas, si bien es cierto es un agonista débil, y también es antagónico del D1. El pramipexol, que es uno de los agonistas más potentes, más usados, está el estándar y el retar, que duran 7 horas, en promedio el estándar, y 12 a 24 horas el promedio el retar o de liberación prolongada. El éxito del pramipexol es porque este agonista es muy potente para estimular los receptores de 3, mayormente que el de 2. En el caso del roperinol, el roperinol también tiene una formulación estándar y una formulación de efecto retardado. La estándar tiene una duración de 6 horas y la de efecto retardado de 12 a 24 horas. Y también tiene un efecto sobre los receptores dopaminérgicos agonistas de 2 y de 3, al igual, ¿verdad?, que la rotigotina, que en presentación únicamente de liberación prolongada puede durar hasta 12 a 24 horas su efecto de estimulación dopaminérgica sobre los agonistas de 3 y de 2. ¿Por qué la importancia de estos agonistas dopaminérgicos de efecto retardado? Porque cuando hablamos de la estimulación dopaminérgica continua, planteamos que el uso de estos agonistas dopaminérgicos retardados hacen, ¿verdad?, que exista una estimulación dopaminérgica continua y no pulsátil como aquellos que también los usamos por horario. De manera que en la etapa avanzada de la enfermedad de Parkinson, los agonistas dopaminérgicos retardados o de efecto retardado son ideales para poder mejorar la duración de los periodos ON y también la reducción de las complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. El pramipexol y el roperinol
El pramipexol demostró una reducción de un 40% de la dosis diaria de levodopa, es decir, nos permitió reducir la dosis de levodopa para evitar la producción de disquinesias. Y fíjense que incluso en un nivel más alto, 47%, pudieron no solo reducir la dosis, sino que también reducir las complicaciones motoras. El roperinol también tiene un efecto, como les decía, de reducción de los periodos off, mejorando los periodos on, y reducción de los efectos de los efectos secundarios, en este caso las discinesias por la levodopa. La apomorfina yo se los mencionaba en un principio que dado su corta duración, de acuerdo, uno la ha utilizado como rescate. Sin embargo, es importante destacar que la apomorfina ha logrado reducir en un 25 a 50% el tiempo off. ¿De acuerdo? Y eso es bastante importante. Por eso les decía que tiene un efecto de rescate bastante bueno, en donde el paciente rápidamente cae en on y reduce aún más los efectos off durante el día. La apomorfina vamos a ver que en general se encuentra de manera de ampollas. Sin embargo, hoy en día está aprobada también la apomorfina sublingual y eso ya lo vamos a revisar. Los inhibidores de la COM, que si bien es cierto, tienen un efecto bastante periférico, evitando, ¿verdad? Evitando, ¿verdad? Que la levodopa se destruya fácilmente a nivel gástrico y más bien facilitando que llegue más levodopa al cerebro, han demostrado claramente aumentar también los periodos HON, reducir los periodos off o periodos de inactividad en 1.3 horas, reduce al promedio 2 horas del off, mejora o aumenta los periodos de on al menos 1 hora y media. ¿De acuerdo? De manera que ha logrado que junto con la terapia de levodopa pueda reducir los efectos off o de inactividad. Si bien es cierto, los inhibidores de la CON son bastante, son potentes, su grupo, su nicho en el cual uno los utiliza es en aquellos pacientes que tienen pérdida de efecto o súbita o impredecible o periodos off impredecibles. No ha demostrado los inhibidores de la CON ser de utilidad en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana, pero sí han sido de gran ayuda para las fluctuaciones motoras de fin de dosis impredecibles. Los inhibidores de la CON son medicamentos muy potentes para prolongar el efecto on de la levodopa y por eso cuando uno los utiliza tiene que haber reducción de dosis de levodopa porque de lo contrario también los inhibidores de la CON pueden facilitar la formación de la presencia de disquinesias. Cuando uno habla de todas estas terapias de las cuales hemos ido mencionando de a poco acá, es necesario recordar que son terapias de alguna forma de rescate en relación a las complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson y a evaluar que puedan ser pacientes que puedan mejorar aún más para evitar el riesgo de, o para incluso el que no tengan necesidad o requerimiento de cirugía. ¿Ya? Los niveles plasmáticos de la levodopa o las alteraciones en los niveles plasmáticos de la levodopa se plantea que son atribuidos a la corta vida media del medicamento, la variabilidad en el tiempo del tránsito gastrointestinal y a nivel yeyunal, como les mencioné hace un rato, en relación a la absorción del medicamento juega un rol muy importante.
La competencia de otros aminoácidos dietéticos neutros o leucina o fenilalanina para la absorción y transporte cerebral son muy relevantes al momento de indicarle al paciente cómo usar la levodopa. Le insistimos siempre que ojalá sea alejado de las proteínas o de los alimentos para evitar el riesgo de competencia en el momento de la absorción. Los fármacos, los factores farmacodinámicos que contribuyen también a periodos de inactividad, como por ejemplo, o que facilitan disminuyendo los periodos de inactividad, como son las infusiones continuas, ¿de acuerdo? O medicamentos que prolonguen, como veíamos los agonistas paminérgicos, la vida media de los niveles plasmáticos de la levodopa, también favorecen o constituyen terapias de rescate. Sin embargo, los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden experimentar, además de las fluctuaciones ya mencionadas, de manera impredecible respuestas retardadas, respuestas parciales, o pueden no notar respuesta con el uso de la levodopa en etapas avanzadas de la enfermedad. Yo les mencionaba que efectivamente la apomorfina administrada por inyección subcutánea, siendo un agonista potente del D1 y D2, tiene excelentes resultados en relación al control motor. Sin embargo, el gran problema de la apomorfina subcutánea es la vida media tan corta. Tiene resultados dramáticos en relación al control del periodo OFF, con muy buenos resultados. El 80-90% de los pacientes después de la inyección de la apomorfina salen del OFF o del periodo de inactividad. El problema es que les dura el efecto 30 minutos a 1 hora. ¿De acuerdo? Es por eso que han ido apareciendo nuevos enfoques en terapias de rescate y tenemos la apomorfina sublingual, todavía no la tenemos en Chile, sin embargo ya en otras partes se está considerando el uso como una formulación claramente potente para poder determinar el rescate del OFF y mantener un periodo ON en el paciente, y lo otro es la terapia inhalada con levodopa, que también es muy innovadora y promete también ser de gran utilidad. La apomorfina sublingual es una tira bicapa que contiene apomorfina, ¿verdad?, en una capa, y un tapón diseñado para controlar el pH, para evitar la irritación de la piel o la mucosa ¿verdad?, la mucosa en el paciente. La tira se coloca debajo de la lengua durante 2 a 3 minutos para permitir la absorción sublingual. Se indica a los pacientes que no traguen durante ese tiempo porque el fármaco se metaboliza rápidamente y por lo tanto dejaría de ser efectivo. En los estudios abiertos demostraron 15 de 19 pacientes que los pacientes presentan ON que dura 30 minutos. Sin embargo, pacientes que tragan el medicamento pierden efectividad. La absorción sublingual es la que da el éxito de la prueba, en el fondo. Los puntajes de UPDRS con la dosis de apomorfina claramente mejoraron aproximadamente con buenos puntajes saliendo del OFF, con unos 60 a 90 minutos de duración incluso. Yo les mencionaba de la levodopa inhalada, que es bastante interesante porque es un tratamiento bastante innovador. Se administra mediante un inhalador y que ingresa al torrente sanguíneo a través de los alvéolos. Este método de entrega evita el metabolismo del primer paso, que es la variabilidad gastrointestinal, en el que yo les mencionaba que puede haber alteraciones de absorción, pueden haber competivencia con las proteínas, y que eso también reduce la cantidad de levodopa que va a atravesar la barrera hematoencefálica y que por lo tanto puede ayudar a no tener efecto. El tener una levodopa inhalada se salta este tramo gastrointestinal y por lo tanto facilita, ¿verdad?, la biodisponibilidad para sacar el paciente del OFF. ¿De acuerdo? Esto mejora
7 a 8 puntos en la UPDRS del periodo OFF, y de hecho su duración puede durar hasta también 1 hora. Estas terapias son terapias de apoyo para sacar a los pacientes de los periodos OFF. Es bastante bien tolerado. Si bien es cierto, uno de los efectos secundarios es la tos en aquellos pacientes con alteraciones o insuficiencias pulmonares. No hubo mayores problemas graves, pero uno tiene que ser cuidadoso en ese grupo de pacientes. De acuerdo, todas estas terapias de rescate, tanto la levodopa inhalatoria o la apomorfina sublingual han demostrado ser de utilidad. Y por lo tanto tienen respuestas predecibles satisfactorias. El otro grupo de tratamientos que también van al rescate de los pacientes con la disminución de los periodos OFF y aumento de los periodos ON y los ON, ojalá sin disinesias, está la liberación continua de levodopa. Y aquí, así como nosotros tratamos con los agonistas de liberación prolongada, generar una estimulación continua, la liberación también continua de levodopa mediante suministros de levodopa de forma continua también han disminuido los periodos OFF y han revertido o previenen también la presencia de disquinesias. Y en este caso está, ¿verdad?, con esta misma indicación de generar una estimulación continua a nivel cerebral con terapias dopaminérgicas. Sabemos muy bien y lo mencionamos que la denervación dopaminérgica a nivel microestriatal es lo que hace que finalmente haya una respuesta neuronal anormal. Esta respuesta neuronal anormal es lo que lleva no solamente a nivel de las distintas neuronas a nivel de los ganglios basales, sino que también genera, ¿verdad?, alteraciones a nivel tálamo-cortical, generando movimientos involuntarios anómalos. Lo habíamos visto en el principio de la charla. Esta indicación de estimulación continua para evitar estas complicaciones se han demostrado con el uso de infusiones intrayeyunales de levodopa, ¿verdad? Y estas infusiones intrayeyunales demostraron tener una reducción significativa y duradera en el tiempo libre de disinesias, con periodos ON sin disinesias. Además, han demostrado estas infusiones intrayeyunales de levodopa tener disminución de los periodos OFF con aumento de los periodos ON, con mínima, ojalá, problemática de presencia de disinesias. Y fíjense que si uno compara, como vemos en este esquema, la infusión dopaminérgica, ¿verdad?, mediante, como les mencionaba, mediante esta vía intrayuyonal, vemos que la función dopaminérgica en relación a las complicaciones motoras o periodos OFF o presencias de disinesias claramente se mantiene más estable que cuando yo doy un tratamiento oral de tipo pulsátil, que claramente vemos que hay una complicación o fluctuaciones motoras con periodos OFF, de acuerdo, con periodos OFF y periodos ON, ¿verdad?, con presencia de disquinesia. En cambio, en la infusión dopaminérgica intrayeyunal generamos, ¿verdad?, claramente una estabilidad en el efecto de la levodopa sobre la sintomatología parkinsoniana. Y esto de lo que les hablaba,
fíjense que como acá en estos trabajos de duodopa se ha planteado que incluso los resultados mediante esta bomba de infusión de levodopa directamente permite lograr una estabilidad en el control de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson que se han comparado incluso a la terapia quirúrgica. El problema de esta infusión, administración continua de levodopa mediante duodopa, es que existen complicaciones como por ejemplo, complicaciones relacionadas al procedimiento, como por ejemplo pancreatitis, peritonitis, pueden haber torceduras o desplazamientos de los tubos que llevan directamente la infusión hacia la zona gastroduodenal. ¿De acuerdo? Y lo otro que también se ha visto que estos problemas mecánicos o problemas de factores humanos, como así también se ha visto que haya inconvenientes en el sistema de bombeo de la levodopa y también en la presencia ha visto un mayor riesgo de suicidio y de polineuropatía. Otro procedimiento que también está apareciendo son parches de duodopa. Los parches de duodopa, en donde también hay una infusión continua de levodopa, claramente ha reducido las fluctuaciones motoras. Los estudios preliminares han demostrado que este enfoque para proporcionar niveles plasmáticos de levodopa de forma continua reduce significativamente los tiempos off sin aumento de disquinesias problemáticas. Llámense disquinesias problemáticas aquellas que ocurren en más allá del 70% del día y que son, ¿verdad?, incapacitantes para generar desplazamientos para los pacientes. Fíjense que esta administración como parche también permite, ¿verdad?, una ventaja sobre una estimulación dopaminérgica continua. Esto es un poco más de lo mismo, no los voy... Todo esto que mencionaba permite que el suministro continuo de levodopa sea rápidamente en el yeyuno y proporcione resultados similares a los observados con la duodopa. Se plantea claramente, obviamente, estudiar con mucho más detención, pero los parches de levodopa claramente resultan ser estratégicos y prácticos para la infusión de dopamina en los pacientes con complicaciones motoras de la enfermedad. Fíjense que la levodopa también, y esto es bastante antiguo, en que también tiene presentaciones de liberación prolongada. Si bien es cierto, se ha notado que reducen las complicaciones motoras, pero en experiencia práctica puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para las acinesias nocturnas o la rigidez nocturna que refiere el paciente y que por lo tanto uno deja levodopa de liberación prolongada en la noche, pero para dosificar en varias veces al día suele ser un poco más engorroso. También se ha hecho intentos para mejorar también los niveles plasmáticos con inhibidores de Lacan, y fíjense que se tiene en la actualidad un fármaco de excelentes resultados, que es el Ongentys, que es la opicanona, que también es un inhibidor de Lacan, y que ha resultado con una monodosis reducir ostensiblemente los periodos off durante el día y también las disquinesias por off o disquinesias bifásicas en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por otro lado, está aprobada y de hecho ya está comercializada el Ritari, que es una levodopa de liberación prolongada,
con una vida media que claramente genera un efecto dopaminérgico continuo durante el día y que con dosis promedio de 2 a 3 al día pueden controlar los efectos off durante en el paciente con Parkinson durante el día. Luego también existe, y esto aún tampoco lo tenemos en Chile, y es tener lo que se llama la píldora de acordeón, que es una formulación también de acción prolongada de levodopa que se está evaluando actualmente. Esta tecnología consiste en una cápsula de retención gástrica compuesta por múltiples capas, como ven ustedes acá en el gráfico, compuesta de múltiples capas, y que estas se combinan en una forma de liberación inmediata y lenta de la levodopa, que hacen que el paciente tenga un efecto dopaminérgico de al menos 7 horas con una sola dosis de esta cápsula. Eso también hace que el paciente tenga este efecto de estimulación dopaminérgica continua que hemos ido conversando durante la charla. En conclusión, todas estas consideraciones que hemos mencionado para el paciente con enfermedad de Parkinson avanzado ha estado muy en relación al control de la sintomatología parkinsoniana, rigidez, pérdida de efecto on, aumento de los off, y la consideración de las disinesias cuando utilizamos las dosis de levodopa mayores que el paciente pueda requerir. Y ahí aparecen todas estas terapias de rescate, los agonistas dopaminérgicos, la levodopa con estimulación con estimulación dopaminérgica continua. Es necesario conocer que, si bien es cierto, en estadios avanzados, en donde ya comienza a haber esta fluctuación de respuesta motora, los agonistas juegan un rol muy importante, pero hay grupos en los cuales los agonistas dopaminérgicos no son una buena respuesta a la complicación, y aparecen todas estas terapias de infusión duodenal continua o levodopas de liberación prolongada, pensando en estos otros grupos de pacientes. ¿De acuerdo? No todas las fluctuaciones motoras se comportan en todos los pacientes con respuestas agonistas, sino que hay que ir tratando de encajar la mejor terapia para cada paciente y para cada caso, generando una mejor calidad de vida. Es esencial, ¿verdad?, entender que la estimulación dopaminérgica continua es la que ha demostrado una solución a las complicaciones motoras que actualmente el paciente presenta antes de considerar las terapias quirúrgicas. Les agradezco la atención y espero que haya sido de utilidad esta clase. Muchas gracias.